a pesar de lo que vaticinaron algunas encuestas y muchos analistas. Vamos a conversar de esto y lo vamos a proyectar también para situaciones que están ya puestas sobre la escena a nivel internacional, el destino de la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que pasa en Medio Oriente, con el ex embajador en Estados Unidos, ex canciller también, Mariano Fernández. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Muy buenos días, Connie. Mariano, a ver, esto fue mucho más rápido y mucho más contundente de lo que cualquiera hubiera esperado. Y claro, nosotros conversábamos un poquito antes de entrar al programa de que lo que hay que hacer aquí es tratar de entender por qué Donald Trump obtiene este resultado tan contundente y por qué minorías hispanas, por qué mujeres, por qué sectores rurales finalmente terminan votando por él. A lo mejor es muy encima para darnos una explicación, pero hay algunas cosas que ya se están anticipando. La importancia de la economía, la importancia del tema migratorio, más allá del discurso antimigración de Donald Trump, y la importancia de cuestiones que importan efectivamente a las personas en su cotidianidad. ¿Son esas las que provocan este vaivén finalmente en las democracias hoy día? Bueno, es difícil señalar de manera muy nítida qué es lo que ocurre, pero lo que es indiscutible, y yo creo que la votación de Estados Unidos lo confirma, es que las tendencias a apoyar liderazgos mesiánicos populistas, poco institucionales, se está produciendo en el mundo. Porque Trump es un epígono de un arquetipo de lo que es el mundo antiinstitucional, el mundo de las decisiones personalísimas, etcétera. Y lo preocupante es que esto no es solamente el caso americano, en el caso de Estados Unidos es muy importante, ¿no es cierto? Cuando usted tiene lo que pasó en Rusia con Putin, que caminaba hacia la democracia y se devuelve, lo que ha sucedido en Polonia con Orbán, lo que sucede en Bielorrusia con Lukashenko, lo que había en Ucrania que se pudo terminar, lo que hay en América Latina con Chávez, que después sucedió por Maduro. Todos son populismos que terminan en regímenes autoritarios. Y esto pasó en los años 30. Sí. Hagamos un poco de historia, porque no es que la humanidad se esté desayunando con un fenómeno de esta naturaleza. Esto ha pasado. Claro, lo que sucede es que ha pasado históricamente antes con consecuencias muy trágicas, ¿no? Porque el público muchas veces no tiene idea de que Hitler fue elegido en su primer gobierno, que Mussolini fue elegido avasalladoramente, y luego iniciaron la escalada autoritaria que terminó en guerra mundial, además. Bueno, estas tendencias tienen algunas similitudes complejas. Por ejemplo, dijimos Trump un momento, Putin. ¿Qué es lo que hizo Putin después de desandar la democratización rusa? Invadió Ucrania para recuperar territorio, y ha pasado ya 2 años en esto, y el mundo mira y lo único que logra es buscar algún tipo de acuerdo que nadie le da, porque los ucranianos con toda razón defienden su territorio. Bueno, la elección de Trump va a abrir una interrogante muy compleja, porque él dijo en todas sus campañas la clásica del populista: yo voy a resolver la guerra en un día. Y lo puedo hacer antes de asumir el gobierno, incluso dijo. Exactamente. Así que me gustaría volver sobre el tema de Ucrania y sin duda sobre el tema de Medio Oriente también, ¿verdad? Porque son dos de los focos de disputa a nivel internacional hoy día, donde Estados Unidos juega y va a jugar sin duda con este cambio de mando un rol relevante. Pero déjeme volver un poquito al resultado y a esta idea de ¿qué está pasando, y proyectándolo más allá de Estados Unidos, qué está pasando con la política tal y como la conocíamos hasta ahora, que no está dando respuesta, los partidos, la institucionalidad, etcétera, no está sabiendo dar respuesta a lo que la gente realmente espera de la política? ¿Saben lo que sucede? Es que la democracia, en el perfeccionamiento que hemos desarrollado,
ha generado una estructuración de su forma de trabajar que la debilita por sí mismo. A ver. ¿Por qué? Ujú. Porque usted en estos años ha aprobado derechos, atribuciones, facultades, transparencia. En fin, podría agregar otros sustantivos. Pero ¿qué es lo que significa esto? Que hoy día usted se entera en su casa donde esté de una irregularidad, de un abuso, reclama sus derechos, porque entonces hay un mundo muy importante que se resiente fuertemente con esto, que siente que hay unos privilegios brutales que antes no los conocía o que existían en menor medida, pero hoy día ve los ricos jactanciosos, los poderosos. Si usted mira el caso Trump, Elon Musk, uno de los tipos más ricos, cómo hizo campaña, diciendo, ahora votan los hombres, viene la caballería y arrasaremos. Esa cosa termina produciendo, en este caso, entusiasmo, pero cuando no es así, un resentimiento social, político, económico, extraordinariamente fuerte, que le abre la puerta a uno que dice, yo tengo la receta en la mano, yo voy a resolver todo y que se acaben estas cosas de porquería y estoy en contra de Ahora, todo. claro, probablemente la reflexión que tiene que venir es cómo la democracia que se autoinfirió estas heridas, digamos, se las sana y las corrige a sí mismo. Y probablemente entremos en un debate que a nosotros nos apasiona y que en el fondo el mundo digital hoy día, el mundo de las redes sociales, que cambia completamente el eje de la discusión, y probablemente debiera hacer a los partidos repensar que dejaron de ser ellos los intermediarios de esta cuestión y que la gente tiene hoy día una relación más directa, ¿verdad? Están cambiando los códigos. Mariano Fernández, usted es un conocedor de la política estadounidense y una de las grandes preocupaciones que se pueden instalar hoy día es esta suerte de poder absoluto con el que puede quedar, Donald Trump. Y entender el puede tiene su sentido porque claro, se va a quedar con la Casa Blanca, por supuesto, y como estamos viendo, probablemente con el control de la Cámara, con el control del Senado, y ya había dejado también una Corte Suprema con una balanza bastante inclinada a su favor. No quiero decir republicana, pero sí una balanza inclinada a su favor. ¿Qué contrapesos tiene la institucionalidad estadounidense frente a esto? Yo decía un poco que los padres fundadores habrán pensado en una situación como esta. Uno sabe que los tiene, pero es interesante revisarlos y repasarlos, ¿verdad? La idea de un sistema federal ya es un contrapeso en sí mismo. El tema presupuestario tiene contrapeso. O sea, aquí no puede pasar que haya no hay estados que terminen llevándose todo finalmente por tener simplemente una mayoría republicana. Bueno, pero la verdad es que se está produciendo un fenómeno que no es común en Estados Unidos. El control de los tres poderes. Sí. Y el control de las gobernaciones. También. Es realmente una avalancha muy fuerte en manos de un presidente impredecible. Porque yo le puedo decir, yo tenía preferencia de corazón por Kamala Harris. Uh-huh. Por demócrata, por las posiciones generales, pero también por predictibilidad. Entonces decía, si gana Kamala Harris, sabemos qué es lo que puede venir, ¿no es cierto? Cuando uno veía Obama, Clinton comprometido en su campaña, uno vio los gobiernos. Cuando uno miraba los discursos de Trump, las cosas, incluso la vulgaridad, el exabrupto, uno dice, pero esto señor es impredecible. Entonces, hay una doble razón para estar alejado. Ahora, él, sin embargo, gana con una verdadera avalancha, porque ganó el voto popular también. Sí, además, pues claro. Que creo que desde Reagan no había un republicano que ganara el voto popular. Entonces, el fenómeno Trump va a colocar a Estados Unidos en un desafío muy particular, porque Estados Unidos, claro, hoy día la gente dice que está desafiado su poder por China o por otros, pero en definitiva sigue siendo la primera potencia mundial y no sabemos
porque es impredecible, cuáles son las decisiones que va a tomar Trump en las próximas semanas sobre temas cruciales. No, y si queremos aumentar la preocupación, esta idea de que este es el segundo y último mandato de Trump, porque la Constitución norteamericana no permite otra cosa, probablemente también sea terreno fértil para que haga todo aquello que no va a poder hacer nunca más, digamos. Entonces, eso probablemente aumente la preocupación de muchos. Pero el sistema estadounidense está concebido de alguna manera para proteger a los ciudadanos de su propio gobierno. ¿Eso debiera funcionar, aunque la marea roja lo haya inundado todo? No, pero es que el tema no es exactamente abusos de Trump hacia ciudadanos en su propio país. Eso puede ser que se produzca si la política económica está equivocada, si el aislamiento en realidad le genera una crisis, etc. Por supuesto, a eso me refiero. Pero el problema principal es que no hay contrapeso interno en Estados Unidos para decisiones de política internacional de Trump que afectan al mundo entero. Uh-huh. A mí me preguntaban ayer en algunos medios que qué opinaba si Trump ganaba respecto de Chile, que se iba a acabar el visa waiver. Yo creo que no. O sea, el visa waiver en Chile se va a acabar si las bandas de delincuentes chilenos siguen operando de manera excesiva en Estados Unidos, claro, y los fiscales empiezan a reclamar. Pero decisiones de Trump sobre otros temas pueden producir efectos en Chile sin que nosotros sepamos. Uh-huh. O sea, salvo casos muy precisos, yo siempre hablo de las uvas americanas de Coachella, que trata de frenar las uvas chilenas porque le compiten en el mercado. Pero el proteccionismo. De ese proteccionismo. Pero fuera de eso, nosotros no nos vamos a ver afectados por nada directamente. Por los aranceles eventualmente, por un alza de aranceles. Pero eso es una cosa concreta dentro de la lista que usted hace. Pero es raro que se aumente aranceles a la fruta latina. Nosotros somos contraestación. Yo creo que esas cosas no van a estar. Pero sí puede producirse decisiones de Trump sobre temas más gruesos que tengan efecto en América Latina o en Chile. Y eso es muy complejo. Llevémoslo, por ejemplo, al caso Ucrania, que usted mencionaba en un comienzo. Donald Trump ha prometido que él puede terminar con la guerra, pero terminar con la guerra no porque quiera que los ucranianos sean libres y felices, digamos, y se liberen de esto, sino que básicamente por un apoyo a Putin, ¿verdad? Y el candidato vicepresidente, el futuro vicepresidente, el Vance, ha sido muy duro en las discusiones en el Congreso de Estados Unidos para no seguirle dando apoyo a Ucrania. Por lo tanto, el presidente ucraniano debiera esperar que se corte la llave, definitivamente, de las ayudas estadounidenses. ¿Con qué consecuencias eso entonces? Y mirando hacia dónde, porque me comentaba usted también, ¿verdad?, que en Estados Unidos no son pocos los que creen que Putin va a ser que Trump va a hacer una alianza con Putin y los dos van a armar un frente contra China. Eso sí que tiene consecuencias a nivel global. Por supuesto, o sea, yo no sé si uno puede decir que Trump se va a aliar con Putin contra China, pero hay gente que lo ha mencionado. Uh-huh. Lo que sí es evidente que si Trump toma medidas de acercamiento a Putin y por lo tanto sacrifica a Ucrania y le quita el 20% del territorio, esto es una alianza clásica de los sistemas autoritarios, de los regímenes autoritarios. Entonces, ¿qué consecuencias puede tener? No sabemos. Pero esto va a ser un desafío directo para Europa. Va a tener un efecto en la OTAN muy significativo y va a tener efecto en el resto de la política exterior, porque si Estados Unidos y Rusia, si Putin y Trump toman decisiones en común, esto va a tener efecto. Uh-huh. En China, en no sabemos dónde. Y eso puede tener también efectos en América Latina, que no los calibramos en este momento. ¿Qué va a pasar con el caso de Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, los países que están sometidos a dictadura, si resulta que Putin con Trump toman algún acuerdo especial? ¿Significa que Trump puede despejar las dictaduras acá, pero no molestar a Putin allá? Es bien complejo porque no hay nada más peligroso en la política que trabajar con gente impredecible. Uh-huh. Y esa probablemente es la gran pregunta hoy día. La gran pregunta, claro. Porque además no se conocen bien los equipos de Trump. Uh-huh.
Mariano Fernández, el tema migratorio se puede complejizar mucho también, ¿verdad? Porque la promesa de cierre de frontera tiene una consecuencia de efecto dominó en América Latina que es súper importante para un país como el nuestro que tiene en el debate migratorio uno de sus principales problemas, además. Por supuesto, mire, y no solamente eso, aquí Trump va a ingresar como presidente con mucha fuerza contra los inmigrantes porque no pudo concretar políticas antes porque no tenía todos los poderes de su lado en el gobierno anterior. Pero acuérdese usted, el muro norteamericano, la expulsión de inmigrantes. Y yo me he encontrado, y nos hemos encontrado, y probablemente usted lo ha visto, que hay inmigrantes, sobre todo latinos, en Estados Unidos, que hablaban de apoyar las políticas anti-inmigración contra los ilegales. Bueno, los latinos, todos llegaron ilegales a Estados Unidos, digamos, salvo los cubanos en su época. Y sin embargo ahora están convertidos en aliados de Trump para evitarlo. Ahora, el fenómeno de la inmigración es un fenómeno imparable si usted no es capaz de mejorar las condiciones de vida en los países de origen. En los países de origen. Claro. Y esto es bueno que lo sepamos los chilenos, que va a seguir la inmigración, porque Chile sigue siendo un faro de estabilidad, de éxito económico, aunque no nos guste, aunque nosotros creamos que todo... Claro, y por el contrario, la situación en Venezuela solo empeora, la situación en El Salvador puede ser debatible para algunos, pero para algunos ciudadanos de ese país, esa migración que trata de ir a Estados Unidos, pero que si no puede entrar, va a empezar a presionar hacia el sur. La inestabilidad ecuatoriana y la situación en Colombia que no es muy clara, y lo que está pasando hoy día en Bolivia, que en Bolivia la tendencia a la dispersión debe ser bastante alta porque las posibilidades de un conflicto mayor son grandes y esto va a rebotar en nuestro país. Déjeme en un par de minutos preguntarle también qué cree usted que puede pasar con el conflicto en Medio Oriente. El expresidente, futuro expresidente Joe Biden ha sido, ¿verdad?, un apoyo importante para Israel, matizado en el último tiempo también, ¿verdad? Hay que decir que ese apoyo irrestricto de un principio se diluyó a una cuestión, nunca dejó de ser un apoyo, pero perdió probablemente el componente de la incondicionalidad y de la falta de crítica. ¿Cómo ve usted que se va a posicionar Donald Trump respecto de ese conflicto en particular? Francamente... No sé. Francamente lo digo porque sí. Yo creo que es poco serio decir, no, va a hacer esto, sí. porque esto que es impredecible. Él puede encontrar algún arreglo con el mundo árabe que nadie espera y por lo tanto colocar a Israel en una situación compleja. O puede tomar la decisión de seguir adelante con el apoyo a Israel, porque en Estados Unidos y en estos grupos y en Israel mismo hay un punto fuerte de todo lo que está haciendo Israel, que es horrible, que se ha pasado todas las fronteras, todos los pueblos, como decimos ahora, que es que jamás no ha devuelto los rehenes. Exacto. Entonces, mientras exista ese elemento, hay una legitimidad de acción de los israelíes. ¿Qué va a hacer Trump con eso? No sé, pero lo que sí tengo claro es que por las características del personaje, algunas decisiones drásticas va a tomar y que van a tener efecto. Claro, probablemente lo más efectista sería negociar con Hamás la devolución de los rehenes. Por ejemplo. Pero vaya uno a saber efectivamente. A propósito del vaya uno a saber, una valoración al rol de Kamala Harris y a la tremenda dificultad que tuvo de sumarse al último minuto. Hoy día son muchos los que responsabilizan de este resultado directamente a Joe Biden. Bueno, yo tengo la impresión de que es así, pero también hay que decir a favor de Joe Biden que tampoco había mucha expectativa demócrata con otras caras. No había... Y la verdad es que la candidatura de Kamala Harris, sorpresiva, tardía, devolvió un cierto espíritu en el Partido Demócrata. Ahora, ¿cómo va a evaluar el Partido Demócrata el desastre este que han vivido? No lo sé. Pero difícil que la responsabilicen a ella. No, claro. Más bien a Biden. Yo pienso al revés, claro. Pienso que lo van a responsabilizar a Biden y tengo la impresión de que después de esta avalancha en contra, Kamala Harris va a sobrevivir y va a ser una carta demócrata fuerte para el futuro. Sí. Porque ella dio la campaña, digamos, ella es muy atractiva, ¿no es cierto?
es una mujer inteligente, ha hecho una carrera política que la opacaron, pero ella fue fiscal, senadora, vicepresidenta, y probablemente no tuvo distinción mayor porque hacía carrera. Y en este momento mostró durante la campaña que es una mujer con condiciones para asumir una jefatura de Estado sin lugar a dudas. Puede terminar siendo la única demócrata sobreviviente de esta masacre roja, finalmente. Probable. Sí. Lecciones que debiera sacar, y lo voy a traer así directamente a Chile. Porque se ha insistido mucho en el último tiempo en que el oficialismo debiera entender que las claves hoy día del debate tienen que estar centrados en los temas de la economía, el tema de seguridad, el tema migratorio, etcétera, etcétera. Que finalmente eso pesa mucho en las decisiones del electorado. ¿Qué lecciones debiera sacar hoy día su sector político, el oficialismo hoy día, digamos, ¿verdad?, del resultado en Estados Unidos? Mi sector político, no está en el oficialismo, es verdad. No, es yo verdad. no estoy en el oficialismo, mantengo... Pero no está en la oposición tampoco. Sí. Lo que sucede es lo siguiente, que en el caso de la democracia cristiana, un comentario al margen, esta crítica de que está o no está, es porque es un partido que está contracorriente, no está no está a favor de la polarización. Y eso en estos momentos no se entiende. No se entiende. Yo me acuerdo cuando en gobiernos anteriores, usted tendría que haber dicho que en el gobierno del presidente Frei Ruiz Tagle, la UDI cumplía el papel de la democracia cristiana. Porque era la oposición, entre comillas, constructiva. O sea, había decisiones políticas de un gobierno que quería gobernar sin destruir a la oposición, y había una oposición que se oponía sin tratar de darle un golpe de Estado al gobierno. Eso ha desaparecido. Eso desapareció, efectivamente. Y entonces la democracia cristiana, y lo he notado por alguna gente que se me ha acercado, empieza a haber una cierta nostalgia por este Chile que tuvo un despliegue brutal. Y entonces... Yo comparto esa nostalgia. El punto es que la democracia cristiana no recibe votos por rememorar eso, digamos, pero... No, está bien, sí, pero solo para terminar. Entonces, a mí me parece que la conducción Undurraga Kraus ha intentado hacer este trabajo con un resultado magro, pero yo tengo la impresión de que no tiene sentido que la democracia cristiana, por debilitada que esté, se meta con alguno de los dos grupos y contribuya a la polarización. En cambio, con una gente que se fue de la democracia cristiana se está pasando completamente a un polo polarizado. Y eso no es bueno para la democracia. De acuerdo. Lo devuelvo a la pregunta que le había hecho. Lecciones que debiera sacar hoy día el oficialismo, particularmente porque son los que están gobernando, del resultado en Estados Unidos. Pensando en los temas que le importan a la gente. Yo creo que tiene que sacar conclusiones el oficialismo, sacar lecciones, y la oposición, bajemos el nivel de polarización. O sea, el oficialismo debería tomar iniciativa con la oposición para encontrar acuerdos en algunos de los temas que le importan. Y la oposición estaría bien aconsejada si dijera, mire, en fin, sí, hagámoslo. Porque no tiene ningún sentido que vayamos en elección presidencial extremadamente polarizado, que gane uno por un voto, por dos votos, por lo que sea, y volvamos a tener, si gana la derecha, volvamos a tener la calle de nuevo. De vuelta con los mismos problemas. O si gana nuevamente un mundo más oficialista, volvamos a tener, no sé si el boicot, pero el complejo apoyo del mundo que tiene poder en Chile contra lo que hace este gobierno. ¿Se fija? Entonces, yo creo que eso es importante. Don Mariano Fernández, ex canciller, ex embajador en Estados Unidos, muchísimas gracias por venir esta mañana. No, gracias a usted por la invitación y por el estilo de conversación que me ha gustado mucho. Qué bueno, se agradece. Saludos.